Un saludo para todos y todas. Mi nombre es Alejandro Munevar Salazar y en esta ocasión quisiera hablarles de la relación entre el lenguaje y cognición a partir de una muy breve aproximación a lo que se conoce como lingüística cognitiva. Para hacerlo, hemos dividido este video en dos grandes partes. La primera estará centrada en el nacimiento de la lingüística cognitiva como disciplina y en la segunda hablaremos de los procesos cognitivos que están asociados al uso del lenguaje. Muy bien, ¿cuál es el nacimiento de la lingüística cognitiva? Para hacerlo, miremos este ejemplo. Juan carne la se come. Para cualquier hablante de la lengua española, esta oración no tiene ningún sentido. De hecho, para que tuviera algún sentido tendríamos que reorganizarla de la manera siguiente. Juan se come la carne. Fíjense en lo que dije ahorita, reorganizar la oración. Esto nos indica que para que una oración tenga sentido en una lengua, tiene que responder a un orden interno. A ese orden interno es lo que llamamos gramaticalidad. Las gramáticas entonces serían aquellas encargadas de describir o explicar el orden interno de una lengua. ¿Por qué estamos hablando de gramáticas? ¿Hacia dónde vamos y qué relación tienen con la lingüística cognitiva? Muy bien, para hablar de esto, volvamos sobre la figura de Noam Chomsky. Es un filósofo lingüista estadounidense que acuñó el término de gramática universal. Para Chomsky, todos los seres humanos tienen la capacidad de adquirir, desarrollar y comprender la gramática, es decir, ese orden interno de la lengua, esa estructuración interna de la lengua, independientemente de factores culturales, independientemente de donde nazcan. Todo ser humano tiene la misma estructura interna, la misma facultad de construir lenguaje. Esto es muy importante porque rompe con toda una serie de escuelas que venían construyéndose desde principios del siglo XX y en particular con una forma del estructuralismo lingüístico. Pues bien, la lingüística cognitiva nace en realidad como rechazo a la gramática universal de Chomsky. La lingüística cognitiva niega la idea de que exista una gramática innata, de hecho niega el conocimiento enciclopédico, como si dentro de nuestra mente nosotros ya tuviéramos desde bebés una serie de conocimientos codificados que lo que hacen es activarse en el momento en el que necesitamos usarlos. En realidad la lingüística cognitiva considera que el conocimiento del lenguaje se construye por medio del uso del lenguaje. Bien, ¿cuáles son entonces las preguntas que se plantea la lingüística cognitiva? Primero, ¿qué saben los hablantes cuando conocen una lengua? Es decir, ¿qué saben los hablantes cuando la utilizan? ¿Qué conocimiento opera cuando ellos utilizan una lengua? Ahora, ¿cómo se relaciona ese conocimiento o ese saber sobre la lengua con procesos cognitivos varios, como la memoria, la atención, entre otros? ¿Y cómo se construye ese saber por medio del uso de la lengua? Estas son solo algunas de las preguntas que se plantea la lingüística cognitiva. Ni mucho menos pretendemos acá resumir toda la disciplina y toda la historia de la lingüística cognitiva. Lo hacemos solo con base en los objetivos que tenemos en la clase de antropología lingüística, en este caso. Muy bien, sigamos. ¿Cuáles son entonces algunos de los procesos cognitivos? En este video solo hablaremos de 4 de los procesos cognitivos que se asocian al uso de la lengua. La categorización, la figura y el fondo, los puntos de referencia y lo que en inglés se conoce como chunking. Aquí quisiera hacer una pausa para decir que hay algunas palabras o conceptos en inglés como chunking que son de difícil traducción y que fueron acuñados en inglés en su mayoría y que por lo tanto utilizaremos en inglés para evitar problemas de traducción. Comencemos entonces por la categorización. En el pensamiento aristotélico occidental, es decir, en el pensamiento occidental, inicialmente se consideraba que podíamos definir o explicar el mundo que nos rodeaba por medio de una serie de categorías discretas. Podríamos delimitar perfectamente cada uno de los objetos de nuestro entorno para poder entenderlo. Si partimos de esta idea, entonces para definir un cuadrado lo que podríamos hacer es decir que tiene 4 lados, que los 4 lados tienen todos la misma longitud y que por lo tanto los ángulos internos del cuadrado son todos iguales. Muy bien, en ese sentido, la propuesta de las categorías discretas nos estaría diciendo que necesitamos una serie de criterios necesarios y suficientes para definir un objeto. Necesarios porque son los mínimos para poder definir el objeto y suficientes porque no necesitamos más de esos 3, por ejemplo, para hablar de un cuadrado.
Muy bien, las últimas investigaciones de los últimos 60 años en antropología cognitiva, en lingüística cognitiva, en psicología cognitiva y en ciencias de la cognición en general han demostrado que en realidad nosotros interculturalmente no operamos por medio de categorías discretas, sino por medio de categorías difusas. Por ejemplo, ¿cómo definir mobiliario? Si yo les presento esta imagen, ¿cuáles de esos objetos que aparecen allí se acercarían más a la idea de mobiliario? Lo que sucederá es que ustedes se detendrán y tratarán de mirar cada uno de los objetos y es que empezarán a decir, bueno, este quizá un poco más, este quizá un poco menos. Y lo que harán es construir una suerte de escala. Algunos objetos estarán más cerca de la idea de mobiliario que está en su cabeza y otros estarán más lejos. Incluso, hasta de pronto podrían organizarlos por tipos de mobiliario: mesas y escritorios, archivos y gaveteras, bibliotecas, silla, etc. Esta manera de pensar por medio de categorías difusas fue lo que le dio nacimiento a la idea de prototipo. Es decir, no un pensamiento que está delimitado por medio de categorías discretas, sino que más bien se constituye por medio de escalas o definiciones radiales, como sucede por ejemplo cuando tratamos de definir un ave. Fíjense en esta imagen. En el centro de la imagen aparece la figura de un ave que parece prototípica, es decir, la más representativa de lo que podría ser un ave, y en la parte externa de ese objeto radial están aquellos animales que están más alejados de la definición de ave. En ese sentido, justamente nuestro pensamiento y la manera de concebir el mundo opera más en términos radiales que en términos discretos. Esto es muy importante en la manera en la que utilizamos el lenguaje, porque cuando decimos ave, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? ¿Cómo hacemos para entendernos? Muy bien, este es solo uno de los procesos cognitivos que se asocian al uso del lenguaje y que ha sido ampliamente estudiado y que sigue siendo estudiado hoy en día. Miremos otro de los procesos, la figura y el fondo. La figura y el fondo se basa particularmente en la teoría de la Gestalt en psicología, que empezó a acuñarse desde finales del siglo XIX y tomó mucha fuerza a principios del siglo XX, que en muy pocas palabras determina cómo nosotros observamos y concebimos el mundo. Si yo les pidiera que observaran la imagen que tienen delante de ustedes, algunos verían quizá más resaltado un árbol en el medio de la imagen con unas aves encima, y otros verían quizá dos animales a la derecha y a la izquierda, un felino a la derecha y un simio a la izquierda, o quizá después de haber identificado todas las imágenes identificarían las tres cosas al mismo tiempo. Cultural, ecológica, biológica y fisiológicamente, nuestra mente está estructurada de tal manera que empieza a identificar límites en el espacio que le dan sentido a ese espacio. Lo mismo sucede con el lenguaje, no solamente en la manera de referirnos a nuestro entorno, sino en el mismo uso del lenguaje. Hay algunas cosas que focalizamos más que otras al hablar. Por ejemplo, cuando nosotros decimos a Juan le gusta María, nosotros aquí le estamos dando mayor importancia a Juan que a María. Es decir, lo que más nos interesa en esta oración es saber que es a Juan el que le gusta María y no tanto el hecho de que le guste María. Si nosotros decimos María le gusta a Juan, en este caso lo que nos interesa es María y no tanto el hecho de que María le guste a Juan. Muy bien, esto es solamente dos breves ejemplos para mostrarles cómo el proceso cognitivo de la figura y el fondo, es decir, el hecho de que nosotros nos fijamos más en algunas cosas que otras, opera a través también del lenguaje. Miremos un tercer proceso cognitivo, el de los puntos de referencia. Un breve paréntesis, en un video anterior, en el módulo sobre semántica y sobre significación, nosotros trabajamos el concepto de deixis, es decir, cuáles son aquellas palabras que nosotros utilizamos para significar el espacio. Les recomiendo que vuelvan a ver ese video para tratar de ampliar un poquito más el conocimiento sobre este proceso cognitivo. El proceso cognitivo se basa justamente en la ubicación y en la referenciación del espacio. ¿Cómo nos ubicamos en un espacio? ¿Cómo lo concebimos? Esto nos lleva a plantear preguntas como ¿en qué momento nosotros podemos identificar que algo está arriba o que algo está abajo? ¿O que algo está detrás de o delante de? ¿Cuáles son los puntos de referencia de nuestro espacio que nos permiten
decirlo, concebirlo y comunicarlo y además actuar en él. Digamos que el proceso cognitivo de la referenciación ha sido ampliamente estudiado a partir del lenguaje y de las diferentes palabras o deícticos que se utilizan para referirse a él. Hay otro tipo de deícticos, por ejemplo, yo, tú, usted, él, nosotros. Son deícticos que aparecen en el lenguaje mismo. ¿Cómo hago para referirme a mí o cómo hago para referirme a una segunda persona que no soy yo o a una tercera persona que no es esa segunda, sino otra diferente? ¿Cómo hacemos para referirnos al tiempo, al espacio, a las personas? Eso es lo que interesa en este caso. Y hay muchos estudios al respecto que podrían revisarse. Pasemos entonces al último proceso cognitivo que revisaremos en este video, que hemos denominado en este caso chunking. El chunking en inglés es una especie de agrupamiento o enclaustramiento de información. Como lo dije al principio de este video, es muy difícil traducir este tipo de conceptos que fueron acuñados en lenguas extranjeras como el inglés y que dicen muchas cosas al mismo tiempo. Miremos un ejemplo. Si ustedes conocieran o fueran parientes de un pequeño niño de unos 7 u 8 años que se llame Jaimito, por ejemplo, y que les pregunte qué significa dar un objeto, ¿cómo se lo explicarían? Les dejo un momento para que piensen, pueden pausar el video. Bien. Seguramente ustedes habrán tratado de crear un escenario en el que le explican a Jaimito que dar un objeto significa realizar una acción entre por lo menos dos personas y en las que un elemento pasa de una persona a la otra. Para poder explicar esto, Jaimito tiene que entender qué es una persona, qué es pasar, qué es elemento. Mejor dicho, tendría que tener conocimiento de lo que significa dar, objeto y un. Ahora, si ustedes lograran explicarle eso a Jaimito, entonces ¿cómo explicarle qué es prestar un objeto? En este caso tendríamos que introducir la idea de devolver el objeto. Y si lograran explicar eso, ¿cómo explicar vender un objeto? En este caso tendríamos que agregar la idea de intercambio y de igualdad. Es decir, si yo intercambio un objeto por algo que tiene un valor equivalente al objeto que estoy intercambiando. Muy bien. Esto para decirles que cuando nosotros hablamos en realidad estamos haciendo operar una serie de procesos cognitivos muy complejos como la memoria, la experiencia que hemos tenido, en fin, todo el conocimiento que nos rodea sobre nosotros y sobre el entorno para poder darle sentido a lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos no explicamos cada uno de los conceptos cada vez que hablamos. Si fuera así, jamás acabaríamos una conversación. Si yo tuviera que explicar dar un objeto y explicar qué es dar, qué es un y qué es objeto en términos culturales y lingüísticos, jamás acabaríamos una conversación. A eso es a lo que en inglés se conoce como chunking, un proceso cognitivo que implica procesos como la memoria y la agrupación de información que se ha acogido por medio de la experiencia a lo largo de la vida de alguien. Muy bien, en este video nosotros vimos dos cosas. Primero, el nacimiento de la lingüística cognitiva y luego hablamos de 4 procesos cognitivos. Hablamos de la categorización, de la figura y el fondo, de los puntos de referencia y del chunking. Recuerden, esos son solo 4 procesos de los muchos que existen hoy en día y que siguen siendo estudiados. Y esto es solo un par de pistas para que empiecen a pensar cómo abordar el proyecto de investigación del módulo en relación con la cognición y el lenguaje. Espero que les haya gustado. A una próxima ocasión.